Alerta máxima. 8 personas que Dios dice que jamás debes ayudar. ¿Alguna vez has sentido que por más que das, por más que te entregas, por más que intentas ayudar, tu alma se siente más vacía, más cansada, más drenada? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus buenas intenciones, algunas relaciones te dejan más herido que antes? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un secreto oculto en las Escrituras, un poder de discernimiento que pocos creyentes conocen y que, si lo activas, podría protegerte de la ruina emocional, de la manipulación espiritual y del desgaste que hoy, sin darte cuenta, está consumiendo tu paz? Este video no llegó a ti por accidente. Fue una cita celestial, una palabra de alerta máxima para tu alma. No es un mensaje de dureza, sino un llamado urgente a la sabiduría divina, porque la Biblia nos enseña que el mayor acto de amor a veces no es dar, sino saber cuándo detenerse. En los próximos minutos, el Espíritu Santo te revelará algo que podría cambiar tu vida para siempre. Vamos a desenterrar 8 perfiles bíblicos, 8 tipos de personas a las que, según la palabra de Dios, simplemente no debes ayudar. Algunos de estos perfiles podrían estar más cerca de lo que imaginas. Podrías verlos en tu familia, en tu congregación o incluso en un espejo. Y aquí viene el enigma. La penúltima enseñanza de este estudio es tan profunda y poderosa que si la captas podría ser la llave para una bendición que has estado esperando por años, la clave que romperá ese ciclo de frustración que te ha tenido atrapado. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir es un escudo espiritual que te protegerá en tiempos de guerra. Amado hermano, amada hermana, antes de que el Señor nos hable, quiero honrar a los que están aquí. Ya somos más de 300 guerreros de la luz en esta familia, y si tú, que me escuchas, también te sientes llamado a esta obra, te propongo una meta de fe. Lleguemos a los 500 suscriptores en este canal. Juntos somos un ejército de adoradores que se levanta para edificar. ¿Me ayudas a cumplir esta meta? Pero antes de comenzar el estudio, quiero que hagas algo poderoso. No es solo un acto simbólico, es un compromiso con tu alma. Declara que tu corazón está listo para recibir la palabra de Dios, escribiendo en los comentarios la frase paz en Cristo. Hazlo ahora. Con esta pequeña acción, no solo te conectas con tu fe, sino que le dices a YouTube, de forma poderosa, que muestre este video a miles de personas que necesitan esta revelación urgente. Tu me gusta y tu comentario se convierten en un evangelismo digital, una acción que difunde la palabra de Dios y por la cual serás grandemente recompensado en el cielo. Sé que muchos de ustedes usan este contenido como su alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Por eso, tu participación, tu suscripción, tu me gusta y tu comentario son actos de amor que nutren al cuerpo de Cristo. Ahora, prepárate, que el estudio bíblico que estás a punto de escuchar te revele las personas a las que, por tu propia paz y por tu propósito, debes dejar ir. Vamos a comenzar. 1. El insensato. Cuando la terquedad apaga la sabiduría. La Biblia no escatima palabras cuando nos advierte sobre el insensato. Proverbios 14:7 dice claramente: aléjate del necio, pues no hallarás conocimiento en sus labios. Este versículo no es una sugerencia suave, es una instrucción directa. El insensato, en el contexto bíblico, no es simplemente alguien que comete errores por ignorancia, sino aquel que voluntariamente desprecia la sabiduría, que rechaza la corrección y se burla del consejo. Es una persona que, aun cuando se le muestra el camino correcto, escoge tropezar en la oscuridad de su propia obstinación. El insensato puede estar en tu círculo más cercano,
Puede ser un amigo, un familiar o incluso un líder que ha dejado de escuchar y convivir con él puede convertirse en una carga que consume tu energía espiritual. No porque tú no tengas buena intención, sino porque hay corazones que han decidido no cambiar, sin importar cuántas veces los confrontes con la verdad. La terquedad del insensato no es un simple defecto de carácter, es una ceguera espiritual que se autoalimenta. Y cuando te empeñas en ayudarlo, sin notar que él desprecia lo que ofreces, corres el riesgo de que su dureza te arrastre a un terreno de frustración, culpa y desgaste emocional. Corintios 15:33 nos recuerda que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto no solo se refiere a los actos externos, sino también al ambiente espiritual que se genera al convivir con personas que rechazan constantemente la verdad. Puedes comenzar queriendo influenciar positivamente, pero si no tienes discernimiento, esa insistencia se vuelve una soga que poco a poco te ata al mismo patrón de confusión. Lo que empieza como una misión de ayuda puede transformarse en una trampa emocional y espiritual. Un ejemplo claro de esto fueron los fariseos en tiempos de Jesús. Ellos no eran ignorantes de las Escrituras, al contrario, conocían la ley como pocos. Pero cuando la verdad encarnada se presentó frente a ellos, sus corazones endurecidos los llevaron a rechazar al propio Hijo de Dios. Vieron milagros, escucharon palabras de vida, fueron testigos de la gloria, pero prefirieron la terquedad de su orgullo religioso. Y Jesús, en lugar de insistir hasta el cansancio, les habló con autoridad, pero también con distancia, no porque no los amara, sino porque sabía que el verdadero cambio no nace de la presión, sino de un corazón dispuesto. Así también sucede en la vida cotidiana. Tal vez ya lo has vivido. Aconsejas con amor, oras con fervor, ayudas con paciencia. Pero la persona insiste en caminar hacia el abismo. No es tu falta de esfuerzo, es su rechazo deliberado a la sabiduría. Y aquí es donde Dios te llama a soltar, a poner límites y a proteger tu paz, porque no toda ayuda es bendición y no todo consejo dado será aceptado. Hay momentos en los que el mayor acto de amor que puedes tener hacia un insensato es dejar de hablar y comenzar a orar desde lejos. La próxima persona de la que hablaremos es un maestro del engaño emocional y te mostrará que el amor sin discernimiento es como una perla que se lanza a quien no la valora. 2. El manipulador emocional. Víctima por fuera, controlador por dentro. Hay personas que no llegan a tu vida pidiendo ayuda con gritos o exigencias, sino con lágrimas en los ojos, palabras suaves y una historia que parece gritar sufrimiento. Pero tras esa apariencia de fragilidad puede esconderse uno de los perfiles más peligrosos y desgastantes, el manipulador emocional. Este tipo de persona se presenta como víctima, pero su objetivo real no es ser sanada o restaurada, sino establecer una relación de control disfrazada de dependencia. Su mayor arma no es la fuerza, sino la culpa. Te hace sentir responsable de su bienestar, te envuelve emocionalmente y te convence de que si no la ayudas, estás fallando como creyente o como ser humano. Jesús nos advirtió sobre este tipo de dinámica en Mateo 7:6, cuando dijo: «No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen». Esta advertencia no es un desprecio hacia las personas, sino una llamada de atención para que sepamos discernir entre una necesidad genuina y una manipulación disfrazada. Las perlas representan tu tiempo, tu energía, tus consejos, tu amor, tu compasión. Y cuando entregas esas perlas a alguien que no las valora, no solo las pisotea, sino que también puede volverse en tu contra. El manipulador emocional es experto en distorsionar la realidad.
Usa el chantaje emocional como arma y te hace sentir como el villano si intentas poner límites. Puede llorar, amenazar con alejarse o insinuar que nadie más se preocupa por él. Y si no estás firme espiritualmente, es fácil caer en su red. Lo más peligroso es que este tipo de persona muchas veces no quiere realmente cambiar, sino mantener su posición de víctima para seguir recibiendo atención, recursos o control sobre los demás. La Biblia nos muestra un caso emblemático en Jueces 16, la historia de Sansón y Dalila. Dalila no gritó, no forzó, sino que insistió con dulzura día tras día, usando su cercanía emocional como herramienta para desgastar a Sansón. Lo presionó hasta que él cedió y le reveló el secreto de su fuerza, y cuando ya no le servía, lo entregó a sus enemigos. Ese fue el precio de dejarse seducir por un amor falso, por una conexión que parecía emocionalmente intensa, pero que era espiritualmente destructiva. Tal vez en tu vida también hay alguien que se comporta así, siempre pidiendo, siempre sufriendo, siempre necesitando, pero nunca cambiando. Y tú, por compasión, te sigues entregando hasta que un día te das cuenta de que estás drenado, agotado e incluso dudando de ti mismo. No estás llamado a ser rehén de la emoción de nadie. Amar con sabiduría también implica saber cuando tu ayuda ya no es sanadora, sino cómplice de una estructura de manipulación. El amor verdadero nunca controla ni chantajea, y tú no fuiste creado para cargar culpas que no te pertenecen. Y no hay nada más engañoso que la siguiente persona de nuestra lista. Alguien que da para recibir y te hará ver que no toda generosidad es pura. 3. El falso generoso. Cuando el orgullo se disfraza de bondad. Hay actos de generosidad que en apariencia parecen nobles, puros, hasta inspiradores. Pero detrás de algunos de esos gestos se esconde una motivación mucho más oscura. El deseo de reconocimiento, el orgullo herido o la intención de ejercer poder sobre otros. El falso generoso no da por amor, da por interés. Su bondad está contaminada por una necesidad de aplauso o de dominio. Y lo más peligroso es que al recibir su ayuda puedes terminar envuelto en una red invisible de manipulación espiritual y emocional. La Biblia nos presenta un ejemplo directo y contundente en Hechos 5:10 con la historia de Ananías y Zafira. Ambos vendieron una propiedad y de forma pública afirmaron haber entregado toda la ganancia a la iglesia, pero en secreto retuvieron una parte del dinero. ¿Por qué lo hicieron? Porque no les importaba realmente la obra de Dios, sino la imagen que querían proyectar ante los demás. Querían parecer más espirituales de lo que eran. Su generosidad era un espectáculo, una actuación diseñada para ganar estatus, no para glorificar a Dios. Y el juicio que cayó sobre ellos fue inmediato y severo. No por haber guardado parte del dinero, sino por haber mentido al Espíritu Santo, pretendiendo ser lo que no eran. Esto nos enseña algo vital. No todo el que da tiene un corazón limpio. A veces el regalo viene con una deuda no verbalizada, una expectativa silenciosa de lealtad, de admiración o incluso de sumisión. Cuando alguien te ayuda y luego lo menciona constantemente o te hace sentir que le debes algo, esa generosidad ya no es una bendición, es un arma disfrazada. Y si no estás atento, puedes quedar atrapado en un ciclo de gratitud tóxica, donde terminas aceptando condiciones que Dios nunca te pidió aceptar. El falso generoso a menudo se presenta como alguien siempre dispuesto a ayudar. Pero si observas bien, notarás que busca el centro de atención, espera reconocimiento o se resiente cuando su aporte no es exaltado. Y si no se le agradece lo suficiente, deja de dar.
Esa no es la actitud de un corazón que ama, sino de un alma que necesita afirmación constante. La verdadera generosidad es silenciosa, desprendida, no impone, no exige, no manipula. Tal vez tú has aceptado ayudas que te han hecho sentir pequeño, condicionado o emocionalmente endeudado. Tal vez has convivido con personas que te hacen favores, esperando favores aún mayores a cambio. Y eso te ha robado la paz. La Biblia nos llama a ser sabios, incluso con lo que recibimos. Porque cuando aceptas lo que viene de una motivación impura, puedes abrir una puerta espiritual que te aleja del propósito. Dios nos invita a caminar en libertad. Y esa libertad también implica discernir si lo que se te está dando es un regalo del cielo o una cadena disimulada. Porque no todo lo que parece generosidad viene del amor. A veces viene del ego que necesita ser alimentado, y ese tipo de ayuda, lejos de edificarte, termina esclavizándote. Y ahora vamos a explorar la persona que desea la bendición, pero sin ningún tipo de esfuerzo. 4. El perezoso crónico, el que quiere la bendición sin el esfuerzo. En la vida cristiana muchas veces confundimos misericordia con permisividad y ayuda con facilitación. Sin embargo, la Biblia es clara al establecer que el trabajo, la responsabilidad y el esfuerzo son elementos esenciales de una vida bendecida. En 2 Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo afirma sin rodeos: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este no es un llamado a la crueldad, sino a la madurez. Porque cuando ayudas a alguien que se niega a cambiar sin poner límites, no estás amando. Estás encubriendo un patrón destructivo que puede crecer y contagiar a otros. El perezoso crónico no es simplemente alguien en una temporada difícil. Es quien, pudiendo actuar, elige no hacerlo. Es aquel que prefiere vivir del esfuerzo ajeno, justificando su pasividad con excusas interminables. No busca una solución, sino una forma cómoda de mantenerse donde está. Y tu compasión mal administrada puede ser lo que le impida despertar. Porque a veces lo único que hace falta para que alguien permanezca estancado es que otro le sostenga el lugar donde está cómodo. Proverbios 6:11 nos presenta una imagen poderosa. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La Escritura exalta la diligencia, la previsión, el trabajo constante. El perezoso, en cambio, posterga, evade, minimiza, y lo más peligroso no es su situación actual, sino la estructura interna que ha formado. Una mentalidad que rechaza el esfuerzo como camino hacia la bendición. Ayudar a alguien así sin confrontarlo con la verdad es como reforzar las paredes de una prisión donde él mismo ha elegido vivir. El ejemplo del hijo pródigo nos revela una clave espiritual profunda. Su transformación no ocurrió mientras recibía ayuda ni cuando estaba gastando la herencia. Fue en el momento más oscuro, cuando deseaba comer la comida de los cerdos, que volvió en sí. El dolor fue su maestro y tocar fondo su despertar. Si alguien lo hubiera rescatado antes de ese momento, quizás nunca habría regresado al Padre. A veces, amar significa permitir que el otro sienta el peso de sus elecciones para que pueda volver en sí. Es importante discernir si tu ayuda está sembrando progreso o dependencia. ¿Estás fortaleciendo a alguien para que crezca o estás haciendo por él lo que ya debería estar haciendo por sí mismo? El amor bíblico no es un amor ciego, es un amor que corrige, que pone límites, que libera. Decir no a alguien que se niega a actuar puede ser el mayor acto de compasión. No es rechazo, es una invitación al despertar. Cuando ayudas al perezoso crónico sin dirección, te desgastas emocionalmente, robas oportunidades a otros y te alejas del propósito de Dios para tu vida. No fuiste llamado a ser un soporte eterno para quien ha decidido no avanzar.
Fuiste llamado a ser luz, guía, inspiración, y a veces eso implica retirarte, orar y dejar que la necesidad haga su obra, porque solo cuando el alma se ve sin muletas, empieza a buscar de verdad al Dios que transforma. Y si crees que esta persona es dura, espera a que veas la siguiente. El ingrato te mostrará cómo un corazón que nunca reconoce el bien recibido puede robarte la paz de forma silenciosa y demoledora. 5. El ingrato. El corazón que nunca reconoce el bien. La ingratitud es una de las señales más silenciosas y destructivas de un corazón endurecido. A diferencia del orgullo o de la rebelión abierta, la falta de gratitud se disfraza con facilidad. No levanta la voz, pero se manifiesta en gestos cotidianos, en la exigencia constante, en la falta de reconocimiento, en la incapacidad de valorar lo que se ha recibido. Y cuando ayudas a alguien con este tipo de corazón, sin darte cuenta, puedes quedar atrapado en un ciclo de decepción que desgasta tu alma y debilita tu espíritu. Proverbios 30:15 describe con crudeza esta actitud. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, «Dame, dame». Es la imagen de un deseo insaciable, de alguien que solo sabe pedir y nunca se sacia, nunca agradece, nunca honra. Cuando ayudas a una persona ingrata, no importa cuántas veces extiendas la mano, ella regresará con una nueva demanda, como si tu generosidad fuera su derecho y no un acto de amor. Tu tiempo, tus recursos, tu energía, todo parece poco para quien no reconoce el bien que recibe. En Lucas 17, 11, 19, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa a darle gracias. Y no es un detalle menor. Era samaritano, es decir, parte de un pueblo despreciado por los judíos. Los otros 9 que conocían las Escrituras, que esperaban al Mesías, que habían recibido el mismo milagro, siguieron su camino como si nada. Y Jesús pregunta con tristeza, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Esta escena revela que la gratitud no es solo una reacción emocional, es una manifestación espiritual de reconocimiento, de transformación interior, de humildad ante la gracia recibida. El alma ingrata está cerrada a la verdadera sanidad. Puede recibir beneficios externos, pero su corazón permanece seco, infértil, sin raíces espirituales. Ayudar a alguien así se convierte muchas veces en una inversión estéril. No porque el acto de ayudar sea malo, sino porque el terreno donde cae esa ayuda está endurecido, no florece, no da fruto, no responde. Y tú, al insistir, te expones a la frustración, al cansancio e incluso a la amargura. La gratitud es una señal clara de que el Espíritu de Dios ha tocado un corazón. No se trata solo de decir gracias, sino de reconocer, valorar, honrar. Una persona agradecida es alguien que ha entendido que todo lo que tiene proviene de la gracia divina. Es alguien que multiplica lo recibido, que honra al que da, que camina en humildad. Y ese tipo de persona, cuando recibe ayuda, la convierte en bendición, no en exigencia. Si has estado ayudando a alguien que nunca reconoce lo que haces, que cada vez exige más y da menos, que minimiza tu esfuerzo y maximiza sus quejas, detente, evalúa. No estás obligado a alimentar una actitud que ofende a Dios. El amor también sabe poner límites, porque cuando sigues entregando a quien no valora, le quitas la oportunidad de despertar, de mirar hacia el cielo y decir, «Gracias, Señor, por este milagro». El ingrato no solo cierra la puerta a la gratitud, sino también a la transformación. Y tú no fuiste llamado a cavar pozos sin fondo, sino a sembrar en terrenos fértiles que honren al Dios que te llamó a servir. Si esta persona te ha robado la paz, la siguiente puede robarte tu vida entera. 6. El sembrador de discordia, el destructor de la paz.
Hay personas cuya presencia altera el ambiente, no por lo que gritan, sino por lo que susurran. No entran con violencia, pero siembran con sutileza palabras que dividen, dudas que contaminan, sospechas que hieren. El sembrador de discordia no siempre es evidente a primera vista, pero sus frutos son inconfundibles: separación, conflicto, desconfianza y destrucción. Y lo más alarmante es que muchas veces recibe ayuda sin que se note el daño que causa, porque su máscara de inocencia es tan convincente que pocos ven que detrás de su fragilidad hay un caos que se extiende silenciosamente. Proverbios 6, 16, 19 nos da una lista de cosas que el Señor aborrece, y entre ellas menciona al que siembra discordia entre hermanos. No lo tolera, no lo ignora, lo aborrece, porque sabe que la división es una de las herramientas favoritas del enemigo. Donde hay unidad, hay poder, hay cobertura, hay bendición. Pero donde la discordia entra, todo se desmorona desde dentro. Una palabra dicha con malicia en el momento justo puede separar familias, destruir amistades y dividir iglesias. Y muchas veces esa palabra vino de alguien que parecía solo estar comentando o preocupado por el bienestar de todos. Este perfil es especialmente peligroso porque se alimenta de la confianza que tú le das. Cuanto más acceso tiene a tu intimidad, más poder tiene para manipular las narrativas y sembrar caos. Y si decides ayudarlo, consolarlo o defenderlo sin discernimiento, puedes terminar participando sin querer en la destrucción que él mismo provoca. Tito 3:10 es categórico al respecto. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No dice que ores más fuerte por él, ni que lo sigas aconsejando eternamente. Dice que lo apartes, porque hay perfiles que no cambian con palabras suaves, sino con límites firmes. Tal vez ya viviste esta experiencia. Alguien a quien trataste de ayudar, de escuchar, terminó enfrentándote con otros, distorsionando tus palabras, generando conflictos que antes no existían. Y lo hiciste con buena intención, pero esa buena intención fue usada como puente para esparcir veneno. Porque el sembrador de discordia no busca paz, busca control. Se alimenta de la tensión, del malentendido, del fuego que otros corren a apagar mientras él observa desde lejos. No se trata de juzgar, sino de proteger. El que vive sembrando división, aunque parezca frágil, está en guerra contra la unidad que Dios desea construir. Y cuando tú lo ayudas sin discernimiento, lo estás equipando para hacer más daño. Estás echando agua a una raíz podrida, esperando que dé fruto bueno. Pero el árbol de la discordia solo da frutos amargos. Por eso, si reconoces a alguien así en tu entorno, no cedas a la culpa emocional ni al sentimentalismo espiritual. La obediencia a Dios a veces implica alejarse para no convertirse en cómplice del caos. Porque ayudar a quien siembra discordia es poner tus manos al servicio de una obra que no viene del cielo, sino del infierno. Y tú fuiste llamado a construir paz, no a sostener estructuras que destruyen. Guardar la unidad es un acto de guerra espiritual. Y en esa guerra, a veces el mayor acto de amor es saber a quién no puedes seguir sosteniendo. Y este perfil nos conduce al siguiente: a quien es capaz de atacarte por amarlo. 7. El que rechaza la verdad. El corazón que se vuelve en tu contra. No hay mayor frustración que intentar guiar a alguien con amor, con verdad, con paciencia, y ver que en lugar de recibir esa ayuda, la persona se revuelve, se ofende, se cierra y hasta te ataca. Este es el perfil de quien rechaza la verdad, no por ignorancia, sino por decisión. Es un corazón que ha elegido endurecerse, que se resiste a la corrección, que ha confundido la libertad con rebeldía y la firmeza con agresión.
Y aunque intentes ayudar una y otra vez, lo único que recibirás es rechazo, burla o incluso traición. Proverbios 9:8 lo dice con claridad. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. El sabio valora la corrección porque sabe que lo acerca a la luz. El escarnecedor, en cambio, la interpreta como un ataque. Rechaza la instrucción porque se siente amenazado por la verdad. No quiere cambiar. Quiere seguir justificando su comportamiento y cualquier intento de ayuda será recibido como una agresión personal. Es aquí donde muchos hijos de Dios se desgastan porque piensan que si insisten un poco más, si oran un poco más, si explican mejor, tal vez lograrán abrir los ojos de esa persona. Pero no siempre es así. Jesús mismo les dio una instrucción clara a sus discípulos en Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Este gesto, más que simbólico, era espiritual. Era un acto de liberación, de entrega. Significaba, he cumplido con mi parte, he hablado con verdad. Pero ahora dejo esta carga en manos de Dios. Amar también significa saber cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo dejar de insistir. La historia del faraón de Egipto es un retrato perfecto de este tipo de corazón. Dios envió a Moisés con señales claras, con palabras directas, con advertencias llenas de misericordia. Pero tras cada plaga, el corazón del faraón se endurecía aún más, no porque no entendiera, sino porque no quería soltar el control. Y ese rechazo voluntario a la verdad lo llevó a la ruina, a él y a todo su pueblo. Así también pasa con aquellos que, habiendo visto la luz, eligen voluntariamente las tinieblas. Tal vez tú estás lidiando con alguien así, una persona a la que has intentado hablarle de Dios, a la que has corregido con amor, a la que has sostenido, aconsejado, incluso llorado por ella, pero que sigue igual o peor. No solo no cambia, sino que cada vez te trata con más frialdad o desprecio, y en lo más profundo de tu alma sabes que esa batalla no es tuya. Hay un momento en que seguir insistiendo deja de ser amor y se convierte en obstinación. El verdadero amor sabe cuándo dejar ir, cuándo entregar, cuándo confiar en que el Espíritu Santo es quien terminará la obra. No estás fallando cuando decides retirarte. Estás obedeciendo porque tú no eres el Salvador. Tú eres un instrumento, y si un instrumento es rechazado, no se rompe, simplemente se aparta hasta que sea necesario nuevamente. Dejar ir no es abandonar, es entender que la transformación no depende de ti, sino de Dios. Y hay corazones que solo cambian cuando ya no hay más voces humanas, solo el silencio de Dios que confronta y despierta. Amar a alguien que rechaza la verdad es un dolor profundo, pero más doloroso aún es persistir hasta perderte tú también en la amargura, en el cansancio, en la frustración. No fuiste llamado a convencer, sino a sembrar, y cuando la tierra no está lista, la semilla debe esperar. Y ahora prepárate para la última y más importante revelación, un perfil que no es solo peligroso para ti, sino para la obra de Dios. 8. El que vive en pecado deliberado, cuando tu ayuda sostiene la rebelión. Pocas situaciones son tan delicadas como amar a alguien que ha elegido vivir en desobediencia consciente a Dios. No hablamos aquí de quien lucha con su pecado, cae y se arrepiente. Hablamos de quien justifica su pecado, lo defiende y hasta se enorgullece de él. De quien conoce la verdad, pero prefiere caminar en la mentira, sabiendo perfectamente las consecuencias. Es una rebeldía que no nace de la ignorancia, sino del orgullo. Y si no tienes discernimiento, puedes terminar ayudando a sostener una vida que Dios está tratando de confrontar.
Gálatas 6:7 nos da una advertencia fuerte y clara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es una ley espiritual inquebrantable. Si alguien siembra rebeldía, cosechará dolor. Si siembra desprecio por los principios divinos, cosechará ruina espiritual. Y cuando tú te acercas con ayuda, ya sea emocional, financiera o incluso afectiva, sin discernir el estado de esa alma, podrías estar interrumpiendo el proceso que Dios ha permitido para que esa persona despierte. En 1 Corintios 5:11, el apóstol Pablo habla de no asociarnos ni siquiera para comer con alguien que, llamándose hermano, vive en pecado sexual, avaricia, idolatría o difamación y no muestra señales de arrepentimiento. ¿Por qué esta instrucción tan dura? Porque Dios conoce la profundidad del engaño del corazón humano y sabe que la cercanía emocional o la ayuda constante pueden ser interpretadas como aprobación silenciosa. Y una vida que se siente validada en su error no ve la necesidad de cambiar. Muchos creyentes con buenas intenciones terminan financiando adicciones, sosteniendo relaciones que la Biblia condena, justificando comportamientos destructivos o cubriendo las consecuencias que deberían despertar al pecador. Y lo hacen movidos por el amor, sí, pero por un amor sin sabiduría. Y el amor sin sabiduría puede volverse cómplice del pecado. Hay un equilibrio espiritual que debemos aprender a cultivar: la compasión que no cierra el corazón y la firmeza que no permite la manipulación. Porque cuando ayudas a alguien que vive en rebelión sin mostrarle los límites, estás enviando un mensaje espiritual peligroso. Puedes seguir así y aún así contar conmigo. Pero el verdadero amor no financia un camino de destrucción. El verdadero amor intercede, pero no facilita. Ora, pero no encubre. Está presente, pero no se presta a sostener lo que está mal ante los ojos de Dios. Si amas a alguien que está en esta condición, tu llamado no es salvarlo tú mismo. Es orar, es ayunar, es llorar por esa alma. Pero también es permitir que Dios use las circunstancias para quebrantar ese orgullo. Porque a veces el hijo pródigo necesita experimentar el vacío del mundo para volver al Padre. Y si tú llenas ese vacío con tus recursos, tus palabras, tu presencia, tal vez demores el regreso. Dios no nos llama a ser jueces, pero sí nos llama a discernir, a establecer límites que confrontan, a amar con verdad y a entender que no todas las ayudas son una bendición. Algunas son una interferencia en la obra divina. Cuando aprendes a decir hasta aquí, estás diciendo al cielo: confío en que tú puedes hacer lo que yo no puedo. Y eso muchas veces es el mayor acto de amor que puedes ofrecer. Bloque 10. Cierre y llamada a la acción. Si estás aquí escuchando estas últimas palabras, permíteme decirte algo con todo el corazón. Eres especial. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje tan profundo como este. No porque no quieran, sino porque no todos tienen la madurez, la sed espiritual y el compromiso que tú acabas de demostrar. Hoy, al quedarte hasta aquí, has mostrado algo que Dios no pasa por alto. Un corazón dispuesto a aprender, a cambiar, a discernir. Tú no llegaste hasta aquí por casualidad. Fuiste guiado, fuiste atraído por el Espíritu para recibir esta palabra. A lo largo de este viaje descubriste algo que muchos nunca entenderán: que no toda ayuda es bendición, que no todo acto de generosidad viene de Dios, y que el discernimiento no es dureza, sino sabiduría espiritual. Hoy aprendiste a identificar a los que drenan tu paz, tu energía y tu propósito. Reconociste patrones que destruyen relaciones, familias y ministerios. Entendiste que a veces amar también significa retirarse, orar desde lejos y confiar en que Dios hará lo que tú no puedes. Descubriste que ayudar sin dirección
puede ser tan destructivo como no ayudar en absoluto. También te confrontaste, te viste en el espejo de la palabra, tal vez identificaste comportamientos tuyos, momentos en los que fuiste tú quien necesitó cambiar, quien no aceptó el consejo, quien fue terco o manipulador. Pero eso no te condenó, al contrario, te abrió la puerta al arrepentimiento, a la gracia, a una nueva etapa en tu caminar con Dios. Por eso quiero invitarte, si de verdad este video habló a tu espíritu, si algo dentro de ti fue sacudido, que comentes esta frase poderosa: discerní a tiempo. Esa será nuestra señal, nuestra contraseña sagrada. Con esa frase sabré quiénes son los verdaderos elegidos que llegan hasta el final. Los que no solo escuchan, sino que también responden. Los que no se conforman con una fe superficial. Quiero saber quién eres. Quiero ver tu nombre entre los que están despiertos espiritualmente. Y ahora permíteme hablarte como si estuviéramos cara a cara. Si este mensaje te bendijo, ¿realmente vas a callarlo? ¿Vas a guardártelo solo para ti? Piensa en cuántas personas que amas están agotadas, drenadas, atrapadas, ayudando a quien solo las destruye. Y si este video fuera la herramienta que Dios quiere usar para abrirles los ojos, no compartir este mensaje es como encontrar una llave y no entregársela a quien está encerrado. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame decirte algo con amor, pero con firmeza. ¿Qué estás esperando? Esta no es una página de entretenimiento pasajero. Aquí hablamos del alma, de la vida eterna, de verdades que pueden cambiar destinos. Suscribirse a este canal no es solo un clic, es un acto de fidelidad espiritual. Es decir, quiero seguir creciendo, quiero seguir escuchando lo que el cielo tiene que decirme. Imagina que cada video es una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Si tú no te mantienes cerca de la luz, poco a poco tu corazón se enfría, tu discernimiento se apaga y lo que un día fue fuego se convierte en ceniza. No te desconectes de lo que te está encendiendo. Sigue con nosotros. Camina con nosotros. Hay más para ti, mucho más. Porque al final de todo, lo que Dios quiere no es que solo sepas a quién no ayudar. Quiere formarte, moldearte, hacerte fuerte, sabio y profundo. Quiere enseñarte que el amor verdadero no es ciego, es lúcido. Que dar sin dirección es desperdicio, pero dar con discernimiento es siembra eterna. Que a veces la forma más alta de amor es saber cuándo decir no. Así que sigue caminando con nosotros, porque lo que acabas de ver es solo una parte del camino. El Espíritu aún tiene mucho que enseñarte y recuerda, discernir a tiempo puede salvarte de una ruina emocional, espiritual y hasta financiera. Esta palabra llegó hoy a ti como advertencia, pero también como bendición. Cuídala, medítala, compártela y nunca olvides, Dios no te llama a ayudar a todos, pero sí a obedecer siempre. Te bendigo. Y ahora, por favor, silencia tu mente, baja tu respiración y quédate en la paz que la música traerá a tu corazón. No pauses el video, no lo detengas. Permite que la paz de Cristo inunde tu alma en este momento. A ti, Señor, la honra y la gloria. Gracias por esta palabra, gracias por esta revelación, gracias por tu amor que no nos deja en la oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén.